Sí. Bueno, y si alguno tiene un bidón para prestarme y está en el centro, bienvenido sea y le doy una... Gracias. Acá vamos a hablar de los bidones, ¿viste? ¿Sí? Pero no estaba en la clase yo. Recién ingresaste y yo decía que tenía olor en las manos de los bidones, tengo olor a nafta. El problema es que me prestaron un bidón, o sea, yo estoy en la camioneta y tengo que cargar la moto, y por eso necesito el bidón. Y me dieron uno, pero no puedo cargar la camioneta y el bidón. Tengo que estar con alguien más. Te conviene venir al EPF de La Vega. Sí, te cargan. En la de acá, en la de La Vega, te cargan. No, y además te cargan el bidón. Estoy hace 2 horas acá. Ahora ya estás ahí para la próxima. Sí, no, igual cuando esté llegando le voy a decir a alguien que esté caminando que me haga las 6. Y no sé, le doy plata, nada, o sea. Alguien que esté por ahí, ¿viste? Te conozco, alguien que no esté sé. por acá, que venga y tenemos la clase acá. Claro, bueno. Profe. Estas cosas raras que pasan, sí. Dice Valentina si le puede aceptar. Voy a intentar. Voy Valentina, voy Valentina. No, es que no me aparece. A ver. Es ella la que me... Pero ahí está Valentina. ¿Entraste, Valentina? ¿Entraste? Bien. ¿O no? No te veía en la... ¿Cómo es? En la sala de espera. Bueno. Acá estamos nuevamente juntos. Perdón. Sí, buenas. ¿Cómo estás? Me dijo Nacho Alagastine, Juan Alagastine, que iba a entrar un poco tarde porque estaba subiendo a su casa. Bien. No lo has perdido, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Estamos hablando todos de temas muy diversos. Vamos a centralizar la temática en la didáctica. Vamos a organizar el encuentro de hoy de la siguiente manera. La idea es que podamos como ir encuadrando, así se llama lo que les voy a compartir, encuadrando los análisis e intentando ir como sistematizando muchas de los conceptos, si no todos, y los autores que hemos trabajado, para darle pie a lo que vamos a empezar a ver hoy, que tiene que ver con ir conceptualizando a la enseñanza. Para eso yo les envié al grupo un audio de Daniel Braslovsky, que trabaja sobre uno de los textos que ustedes tienen para leer, y ese mismo audio está complementado con un video que este mismo autor hace, así que nos va a servir como trabajo, como complementario. Así que vamos a hacer la primera parte de encuadrar el análisis. Van a ver que muchas de las cosas que vamos a ver y vamos a recorrer ya las vimos, pero la idea es verlas en situación, verlas en relación y ponerlas a jugar. Así que si quieren ir participando, bienvenido sea. Cuando se nos va a ir cortando, yo les voy a dar un ratitín para que escuchen los primeros 10 minutos del audio que les envié. Los primeros 10, porque son 45 minutos. Si les doy los 45 minutos, nos vemos mañana, más o menos. Los primeros 10 minutos, que va a trabajar algunas cosas que me interesa que podamos abordar hoy, y nos volvemos a encontrar para trabajar específicamente la enseñanza, ¿sí? Así vamos a estar organizados en el encuentro de hoy. ¿Empezamos y arrancamos? ¿Les parece? Vamos. Sí. Hacia allí vamos. Esto se llama Encuadrando los análisis. Bueno, más o menos un título. Teorías de la enseñanza, teorías del aprendizaje, enseñar enseñando. Fíjense que distingo, ¿sí? Una cosa son las teorías acerca de la enseñanza, otra cosa son las teorías del aprendizaje, y otra cosa es la práctica de enseñar. En la actividad práctica de enseñar,
que se pone en marcha enseñando. ¿Bien? La idea es que podamos entonces ir como juntos encontrando el posicionamiento de dónde ubicaríamos a la didáctica y desde ahí ir como sacando algunas conclusiones o reflexiones. Si nos paramos a partir de lo que compartimos el encuentro pasado respecto de Davini, Davini hablaba de la formación del docente, de su vinculación con la práctica docente, y desde ahí cómo abordar el posicionamiento didáctico. Uno de los posicionamientos podría ser desde qué lado entendemos la formación. Y una frase que en particular me convoca, que es de Souto, de Marta Souto, que es una didacta argentina, dice que si volvemos a la formación, ¿creen ustedes que si no hay una motivación, una pasión para formar, se puede ser un buen formador? Acá está el kit de la cuestión en términos de profesionalizar, pensar y reflexionar a la construcción del rol del docente y, por supuesto, promover dentro de su formación la idea de ser un profesional reflexivo de su propia práctica y que cuando elija esta carrera sepa el desafío que tiene que atravesar en términos de encuentro de personas, encuentro con personas. Hay un autor, un pedagogo español, que dice muy lindo, o una frase muy linda en términos de encuentros de desconocidos. Me encuentro con un desconocido para aprender a saber con quién estoy y desde ahí intentar juntos una aventura. Así que eso implica, en ese posicionamiento hay una idea de pasión por la transmisión, pasión por el encuentro, pasión con un otro, ¿no? Así que desde ahí vamos a arrancar nuestro encuentro. La idea es poder ver las diferencias entre las teorías de la enseñanza y las teorías del aprendizaje, analizar caracterizarlos, analizar sus diferencias y establecer sus posibles relaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver de cada una de ellas? Su objeto de estudio, el tipo de saber que producen y cómo se encara el proceso de producción de conocimiento en cada una de ellas. Esto lo hemos trabajado, dijimos, hay dos tipos de conocimiento que se ponen en marcha. Con respecto a las teorías del aprendizaje, tratan de describir, explicar cómo el sujeto aprende, cómo pone en marcha su proceso de construcción del conocimiento. Entonces, de acuerdo a cómo sea la postura teórica, va a intentar explicar cómo ese proceso de aprendizaje funciona. ¿Está bien? En cambio, en las teorías de la enseñanza no solo vamos a explicar e intentar comprender la práctica de enseñanza, sino también vamos a querer intervenir en ella para mejorarla, para darle sugerencias para lo que llamaríamos una buena enseñanza. Y ahí entonces entramos en un tipo de conocimiento que está más de la mano de lo propositivo o de lo normativo, ¿sí? Esto lo habíamos visto, pero me interesa que puedan como encontrar las diferencias en el tipo de producción de conocimiento entre las teorías del aprendizaje y las teorías de la enseñanza. Si seguimos, tenemos dos objetos de estudio, ¿sí? Esto también lo hemos compartido hace un tiempito. Las teorías del aprendizaje tienen como un objeto de estudio el aprendizaje, entendido en forma general o como una aproximación general, como un fenómeno individual, interno, mental, que puede ocurrir aún sin que la persona se lo proponga, implica la adquisición de algo,
¿sí? En cambio, la enseñanza es una actividad intencionada y consciente, es un fenómeno social, involucra 2 o más personas, implica dar algo, y como empieza a jugarse algo de lo moralmente correcto o no correcto. ¿Por qué? Porque entra a jugar en esta práctica social la intervención sobre un otro, y depende cómo sea esa intervención, de cómo busque esa intencionalidad, puedo juzgarla como moralmente buena o no. Y ahí es donde la didáctica como teoría que analiza esta práctica que puede ser juzgada moralmente, debe tener, como decíamos, un posicionamiento ético. ¿Desde dónde? Tiene que aclarar desde dónde es que está haciendo las propuestas, es que está haciendo las intervenciones, es que está sugiriendo las mejores formas para la enseñanza. Hasta acá habíamos visto, ¿sí? Claramente hay hay una vinculación entre la enseñanza y el aprendizaje. Decíamos hace un tiempito que ambos fenómenos son 2 fenómenos distintos, con características distintas, pero que van juntas, van de la mano. Y desde el punto de vista conceptual, la enseñanza solo puede definirse recurriendo a la idea de aprendizaje. Esto es, no existe enseñanza si no existe alguien que lo pueda aprender, ¿sí? Es una dependencia ontológica. Este término lo van a encontrar en uno de los textos que ustedes van a tener para leer, que es el texto de Festermayer. Festermayer analiza esta relación conceptual y esto que llama dependencia ontológica. La relación entre los conceptos de enseñanza y de aprendizaje es de dependencia. La primera depende para existir del segundo, ¿sí? No sucede lo mismo al revés. El aprendizaje, al ser un proceso individual e interno, puede suceder sin que la enseñanza exista, pero sin embargo, la enseñanza no tendría razón de ser si no hay un otro que lo va a adquirir. Esto también lo habíamos compartido hace un tiempito, pero es importante dejar en clara estas cuestiones porque hoy vamos a abordar y caracterizar a la enseñanza un poquito más. Entonces, y pasando en limpio, las teorías del aprendizaje son abordadas por la psicología educacional, materia que ustedes tienen y que están trabajando. Es una disciplina psicológica y educativa de naturaleza aplicada. Tiene como objetivo analizar los procesos de aprendizaje, le vamos a decir, en situaciones sistematizadas o en situaciones de actividad educativa. No nos vamos a meter en esto porque ustedes ya lo están trabajando, por supuesto, en psicología, pero queda claro que entonces las teorías del aprendizaje de las teorías del aprendizaje se ocupa la psicología, en este caso la psicología educacional. En cambio, las teorías de la enseñanza son abordadas por la didáctica, ¿sí? La didáctica es aquella disciplina, dijimos muchas veces, y en todos nuestros encuentros, que tiene como objeto de estudio la enseñanza, que es una disciplina global, heredera y deudora de otros campos disciplinarios, es una disciplina de intervención social. Acá entonces entran las teorías de la enseñanza. Vamos a complementar con la mirada de Davini, tanto el capítulo 1, 2 y 3, que teníamos que ver el encuentro pasado, establecen la relación entre didáctica, formación docente y práctica docente, ¿sí? ¿Y por qué es necesario hablar de esta relación? Porque es importante en la formación del docente el posicionamiento que la didáctica va a tener en la vinculación
entre teoría y práctica. ¿Se acuerdan que el otro día compartíamos que el eje sobre el cual estábamos trabajando tenía que ver con si la teoría se aplicaba a la práctica, si la práctica en sí misma era suficiente, entonces nos encontrábamos en uno o en otro polo, o si en realidad teníamos que pensar en una relación en donde dialogaban teoría, práctica y teoría. Y desde este lugar es que estábamos posicionándonos, y desde ese lugar es que Davini dice que la formación del docente entonces, con este posicionamiento didáctico en marcha, debe abordar dos cuestiones. Formar docentes capaces de reflexionar y de elaborar alternativas, fortalecer su juicio y su papel de profesionales. Y por otro lado, formar docentes con criterios básicos de acción didáctica, que orienten las prácticas de enseñanza y que permitan elegir entre alternativas según el contexto y según los sujetos. Entonces, en esta formación docente le va a dar un lugar importante a la propia práctica. Y si ustedes se detienen en el texto de Davini que habla sobre la práctica docente, van a encontrar un concepto desarrollado que es el concepto de hábitus. ¿Ustedes pudieron ver ese concepto cuando leyeron? ¿Estamos Más o menos hablando el mismo de Passerón y Coso? ¿El concepto? Sí, Sí. es de Bourdieu en realidad, pero sí, Bourdieu, Bourdieu y Passerón trabajaron juntos, pero el concepto es de Bourdieu y sí es el mismo y está en el capítulo desarrollado, en el capítulo de Davini, ¿no? En los capítulos, cuando habla de práctica. Sí, ¿quién me habla? Que no te veo. Sol. Sol. Yo no lo entendí muy bien, pero sé que habla de estructuras y como estructuras cognitivas que se apoyan en estructuras. Algo así dice el texto. Muy estructurado es. Sí, bueno, de hecho Bourdieu, a ver, para ponernos en situación, Bourdieu, quien es el que acuña este concepto, es un sociólogo. Este concepto es un término de la sociología, y cuando él acuña este concepto de hábitus, en realidad está pensando en una vinculación entre sujeto y contexto. La construcción de este sujeto para Bourdieu es en relación al contexto en el cual se desarrolla. Y este concepto de hábitus tiene que ver con un sistema de disposiciones y maneras sistemas de disposiciones y creencias, dice él, que tienen que ver con maneras de ver el mundo, que se van construyendo en cada uno de los sujetos, pero que no son casuales, son en relación al contexto en el que está, en el que vive, en el que se vincula, y que este sistema de disposiciones se internaliza en el sujeto las hace propias, se las apropia, las construye en sí. Esta es la idea de hábitus, así como muy rápidamente, igual la tienen en el texto y por ahí podemos volver sobre ella cuando puedan como leerlo y lo profundizamos. Pero para que nos quede claro ahora por qué trabajamos este concepto. La idea de práctica docente está relacionada con este hábitus. ¿Por qué? Porque todos los docentes, todos los que forman parte de la comunidad docente, va a decir este autor, que tienen un hábitus docente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen este sistema de disposiciones y creencias y maneras de ver el mundo compartidas porque son docentes, ¿sí? Y que accionan en función de ese sistema de creencias y estructuras, y que entonces hace que ese sistema de disposiciones funcione y se produzca y se reproduzca. Por eso Sol decía, es una mezcla de estructuras, ¿no? Es que son estructuras estructuradas y estructurantes,
porque nos estructuran como sujeto, o sea, yo para llamarme docente pasé por la formación, y en esa formación y en la práctica voy adquiriendo este sistema de disposiciones y creencias que van a hacer que esa práctica se llame docente. ¿Sí? Dale, Colo. Es como decir que absorbiste el campo cultural que te criaste y lo volviste tuyo. Exactamente. Hay muchas críticas para la mirada de Bourdieu en el sentido de que parece que como que el sujeto no tiene mucho poder de creación más allá de lo estructural o más allá del contexto. Pero eso es un debate más sociológico y que por ahí ahora no nos compete, pero sí está bueno pensar que la práctica docente tiene características o tiene estos hábitos, ¿sí?, que son necesarios de ser pensados y de ser reflexionados para poder actuar en consecuencia. ¿Se acuerdan cuando el video de Steinman decía que hay que reflexionar hay que reflexionar los sentidos más allá de nuestros propios supuestos, ¿no? Como que lo más desafiante no tenía que ver con la clase estuvo buena o no tanto, o el power estuvo genial o no tanto, sino en mis supuestos puestos en marcha. De esto se trata, ¿sí? De poner en evidencia que hay en la práctica docente características que funcionan y que se estructuran y que nos estructuran y que son parte, y que cuanto más las reflexionemos, menos naturalizadas van a estar. Y para eso la formación del docente tiene que promover la formación de un docente reflexivo, ¿sí? Que sepa que es un sujeto pensante, que tiene estas características, que está atravesado por su propia práctica, y que debe como construir con todo, construir y deconstruir sus propias representaciones. Esto es lo que hablábamos hacia el final del encuentro pasado, ¿no? En la vinculación entre didáctica, práctica y formación. Y por supuesto las ideas acerca de el sujeto docente y la propia práctica del docente va a estar asociada a la historia de la didáctica, que la vimos ya en forma recurrente, y que pudimos ver en esa historia distintas ideas respecto de este docente, o es un ejecutor, o es un tecnicista, o es un sujeto crítico, o es un constructor creativo, que es lo que podríamos estar compartiendo en el posicionamiento del paradigma interpretativo propositivo. Bien, con todo esto en la cabeza, la enseñanza entonces pasa a ser el objeto de estudio de la didáctica, y a grandes rasgos uno podría decir que hay dos grandes concepciones con respecto a la enseñanza. O la entendemos como aquello que es instrucción, entonces se enfatiza la idea de un docente que transmite, expone, explica los saberes, entonces el otro tiene una escucha activa, hay una observación de modelos, o hay una reflexión del otro, digamos, pero a partir de la explicación o de la transmisión. Esa sería una de las grandes miradas, ¿sí? La otra mirada es la enseñanza entendida como guía. Bueno, se enfatiza la idea de que se guía sistemática y metódicamente, y que la actividad de quien aprende es como el protagonista. Entonces hay una idea de que el que enseña pone en juego espacios para que el otro accione. Estas son como dos miradas. Ahí en el texto van a encontrar
que están puestas como en cuestión, si son antagónicas o no. En principio, para mirarlo con una mirada más complementaria, podría ser, ¿no? Tanto como instrucción, tanto como guía, cualquiera sea la postura o la idea o el supuesto que tengan con respecto a la enseñanza, en tal caso deberíamos poder estar analizando estos 4 puntos con respecto a la enseñanza. Primero y principal, la enseñanza como práctica compleja. Y acá voy a hacer un parate. Práctica compleja, ¿qué significa? Chan, chan. Compleja es difícil. Compleja. Puede ser una actividad social, es compleja y subjetiva. Algo, sí. porque dale. en algo el audio decía que trataban 2 definiciones, la simple y la más elaborada. ¿Viene por ahí? En realidad tiene que ver con un posicionamiento que nosotros ya estuvimos trabajando. Profe, Sí, ¿quién me habló? puede ser que sea porque es una práctica que, digamos, no es predecible, hay muchas situaciones, los alumnos tienen distintas realidades, el profesor tiene distintas realidades, hay un contexto cultural. Exactamente. No sé, todo Sí, es como que todo depende de un montón de cosas, que esas mismas cosas pueden ir variando, entonces no se puede Claro, todo lo que concentrar es en vida algo. social. Como que no puede haber algo puntual. Exactamente tiene que ver con eso, ¿sí? Recuerden que muchas veces nosotros dijimos que estábamos parados en el paradigma de la complejidad. Y cuando hablamos de paradigma de la complejidad, es un posicionamiento epistemológico, es entender que las prácticas sociales, como decía Araceli, están atravesadas por un montón de variables, de fuerzas, de tensiones, de movimientos, ¿sí? Todas las prácticas sociales, entonces la enseñanza también. Ahí en esta representación hay una idea de esto que llamamos complejo. Complejo en términos de la multidimensionalidad. Hay autores que hablan hasta del mismo caos, ¿no? De lo incierto, porque hay tanto movimiento, tanto dinamismo, está lo particular, lo singular, pero también lo contextual, también lo plural. Son sistemas que se van tejiendo, que no están definidos de antemano. Y esto trae contradicciones, trae diferencias, trae conflictos, ¿sí? Entonces, el paradigma de la complejidad está entendiendo que las prácticas sociales se mueven, son dinámicas, hay un entramado de fuerzas, donde se ven tensiones, donde se ven contradicciones, donde hay muchas cosas que no se saben de antemano y que van a ir sucediendo. Entonces, no se pueden prefijar, no se pueden no te puedes anticipar a lo que sucederá porque no lo sabes. Hay parte de lo incalculable que empieza a aparecer, ¿sí? Esto es lo que se llama paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad como lo anuncia, digamos, un señor que se llama Edgar Morin. Si tienen ganas de buscarlo, después les doy alguna referencia, pero más o menos para entender que cuando nos referimos a la enseñanza como práctica compleja, nos referimos a esto, a este caos que hay, a estas cosas que se mueven, ¿sí? Nos referimos a esta mirada, a este posicionamiento. Y de esta manera, me voy para acá, ¿sí? Nos vamos a ir de la mano de una autora que se llama Marta Souto, que es una didacta argentina, que distingue lo que podría llamar un objeto formal de la didáctica, que va a llamarlo acto pedagógico, que va a ser esta relación
ternaria entre estudiante, docente y contenido, pero en movimiento, porque ese círculo, mejor dicho, ese rulo, está en movimiento, está dinámico, ¿sí? En un contexto y en relación, ¿no? Pero fíjense si la particularidad de que es un objeto formal. ¿Qué pasa con el objeto real? El objeto real, y acá aparece lo que ya Becker Suárez nos había anticipado, de las clases escolares. Para esta autora, la forma más habitual de concreción del acto pedagógico son las clases escolares, y por eso la didáctica se ocupa particularmente de estas clases escolares. O sea que es la enseñanza puesta en la situación sistematizada en una institución escolar. Eso y clase sería prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos darle forma a aquello que Becker Suárez ya nos había anticipado, de que la didáctica tiene como objeto de estudio las prácticas concretas. A estas prácticas se refiere a las clases escolares como forma más habitual de concreción del acto pedagógico. ¿Se entendió hasta acá? Como que hay mucha información. Iba queriendo. Íbamos queriendo. Intenté como que todo estuviese. Todo está, pero bueno, hay que darle forma y ponerle como condimento. Profe, Sí. entonces la diferencia entre el acto formal y el real es la institución, la escuela. ¿Eso es lo que ella quiere decir? Sí, bueno, no está mal pensarlo de esa manera. Yo te diría, ella te plantearía, ¿hay distintas formas de concreción del acto pedagógico? Sí, porque hay, por ejemplo, prácticas concretas en un club, prácticas en un centro barrial, en una biblioteca, prácticas de enseñanza me refiero, ¿no? Ahora, la forma más habitual en la concreción del acto pedagógico es la enseñanza sistematizada en un ámbito escolar, en una institución escolar, que la vamos a llamar clase escolar, y que tiene características propias. Por eso esta autora dice, la didáctica se debería ocupar particularmente de este enfoque de las clases escolares. Lo comparte junto con Becker Suárez también. Pero no es la única, eso queda claro. El objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. La forma más habitual de concreción son las clases escolares y nos vamos a referir a ellas, ¿sí? Porque tienen características propias. Pero hay otras formas de concreción de la enseñanza. Ahí Sol más o menos quedó. Sí, Ahí se va. entendió. Bueno, entonces, la enseñanza es una práctica compleja parada en el paradigma de la complejidad. Ahora yo les propongo que escuchen, porque se nos va a cortar en 2 minutos, que escuchen los 10 primeros minutos del audio de Daniel Braslowski, en donde va a detallar algunas cuestiones que a nosotros nos importa en este momento para meternos de lleno en la caracterización acerca de la enseñanza. Así que los 10 primeros minutos son menos 20. Menos 10, nos estaríamos volviendo a encontrar. Traten de, al escuchar esos 10 primeros minutos, anotar aquello que les llama la atención, porque sobre eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y yo les voy a hacer una breve introducción de Daniel Braslowski. ¿Les parece? Bueno.
y si no les parecía, bueno. ¿Viste que sí les parece? Sí, todos esperamos que el sí aparezca. ¿Hay alguna inquietud, algo que les haya quedado en el tintero? ¿Por ahora vamos o no vamos? ¿O nos vamos? No, re bien. A mí me resirvió que hagamos un repaso general, que la verdad que teniendo dos profesoras, la misma profesora en dos materias, uy, la puta madre. Eh, la misma profesora en dos materias distintas, se me confunde todo. Profe, Bueno, usted toma, porque hay algunas materias que no nos toman parcial y por ahí no se evalúan en base a trabajos prácticos. a mí me Con ella lo gusta habíamos hablado. llamarle trabajo práctico evaluativo. Entonces le mezclo los dos. Está buenísimo. Bueno, nada, a ver, yo tengo una manera muy particular de evaluar, así que ya se van a ir dando cuenta. Tranqui. Lo importante es que estemos bien, que vayamos como